Me senté allí en Nochebuena, el frío parpadeo de las luces del árbol apenas calentando el frío dentro de mí, mientras mi nuera se reía de mi francés chapurreado. «Oh, mamán, suenas tan graciosa», se burló, sus palabras cortando más afiladas que el gélido viento decembrino fuera de nuestra pequeña casa adosada de Nueva York. Sonreí a través del dolor, fingiendo que no destrozaba la frágil dignidad que había llevado durante décadas. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Marie, aunque ahora todos me llaman simplemente abuela. A los 72 años, pensé que me había ganado el derecho a ser escuchada. En cambio, me encontré invisible en la historia de mi propia familia. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de mi apartamento en Brooklyn, proyectando largas sombras sobre los desgastados suelos de madera. Mis dedos temblaban mientras doblaba los mismos paños de cocina una y otra vez, un hábito nervioso que había desarrollado en los últimos años. El olor a café quemado llenaba la cocina por la cafetera que había olvidado en el quemador de nuevo. Mi mente divagaba demasiado estos días, a la deriva entre el dolor presente y los recuerdos de una vida que una vez se sintió llena de propósito. El sillón de cuero donde pasaba la mayoría de las noches crujía bajo mi peso, su superficie marrón, antes rica, ahora agrietada y descolorida como viejas fotografías. Había estado revisando mi teléfono durante 3 días seguidos. La Navidad se acercaba, y el silencio de mi familia se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Mi hijo Michael había prometido llamar sobre los planes para la cena. Mi nuera Catherine siempre hacía los arreglos, hablando en francés rápido con su madre mientras yo me sentaba calladamente, entendiendo cada palabra cruel que pensaban que no podía comprender. La ironía no pasaba desapercibida para mí. Nacida en un pequeño apartamento encima de una boulangerie en Montmartre, había pasado mis primeros 18 años respirando el cálido y fermentado aire del pan fresco y escuchando a mi grand-mère hablar en los tonos musicales del francés parisino. Pero esa vida ahora se sentía como los recuerdos de otra persona, enterrados bajo décadas de intentar encajar en un sueño americano que nunca me abrazó del todo. Recuerdo el día que sostuve por primera vez a mi nieto Tommy en mis brazos. Sus pequeños dedos se envolvieron alrededor de los míos con tanta confianza, tanto amor puro. Eso fue hace 7 años. Ahora, a los 9, apenas levantaba la vista de su iPad cuando lo visitaba. Catherine lo había entrenado bien para verme como una interrupción en lugar de un tesoro. Mi teléfono vibró. Finalmente, el nombre de Michael apareció en la pantalla, y mi corazón revoloteó con desesperada esperanza. «Mamá, lo siento. Cambio de planes. La familia de Catherine viene de Montreal. No tendremos espacio este año». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sin espacio. En la casa que les había ayudado a comprar con los ahorros de toda mi vida de la panadería. Sin espacio para la mujer que había trabajado 16 horas al día, para que su hijo pudiera asistir a la Universidad de Columbia. Sin espacio para la abuela que había cuidado a Tommy durante su primera fiebre, su primera desilusión por un amor del patio de recreo. «Pero Michael», susurré, odiando lo débil que sonaba mi voz. «Ya compré los regalos. Hice tus galletas favoritas, las que tienen. Mamá, por favor no hagas esto más difícil de lo que debe ser». La línea se cortó. Miré el teléfono durante mucho tiempo, observando mi reflejo en su pantalla negra. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña, tan fácil de descartar? La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada, derrotada. Su cabello plateado colgaba lacio alrededor de un rostro marcado por años de tragarse la decepción. Pero había algo más en ese reflejo, algo que no había visto en años. Un destello de la chica que una vez corrió por las calles parisinas, que aprendió inglés memorizando letras de canciones, que empacó todo lo que poseía en 2 maletas y cruzó un océano por amor. Esa chica todavía estaba ahí, enterrada pero respirando. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en meses. Caminé hasta la panadería de la esquina, la que pertenecía a la joven familia siria que siempre sonreía cuando pedía mi café de la mañana.
El familiar aroma de la masa elevándose me envolvió como el abrazo de un viejo amigo. «Bonjour, Madame Marie», llamó Hassan, el hijo del dueño. Tenía quizás 25 años, con ojos amables que me recordaban a Michael a esa edad, antes de que la vida lo endureciera, antes de que Catherine lo convenciera de que amar a su madre era de alguna manera vergonzoso. «Bonjour, Hassan», respondí, el francés fluyendo de mi lengua como seda. Sus ojos se ensancharon. Su acento es perfecto. ¿Es usted de Francia? Por primera vez en años, alguien estaba genuinamente interesado en mi historia. No descartada. No burlada. Solo curioso. «París», dije suavemente. Nacida y criada a base de croissants, como solía decir mi grand-mère. Hablamos durante 1 hora. Sobre París, sobre hornear, sobre la forma en que el pan podía sanar corazones, además de alimentar cuerpos. El padre de Hassan, Omar, se unió a nosotros, compartiendo historias de Damasco y la panadería que habían dejado atrás. Estos extraños acogieron mis recuerdos cuando mi propia familia no podía dedicar 5 minutos a mi presencia. Al volver a casa, me sentí de alguna manera más ligera. Durante 1 hora, había sido Marie de Montmartre, no solo la madre inconveniente de Michael, pero la sensación se desvaneció mientras subía los 3 pisos hasta mi apartamento. Las paredes parecían más pequeñas que antes, presionando con décadas de soledad acumulada. Abrí la caja donde guardaba mis posesiones más preciadas, fotos de mis padres, mi grand-mère, la panadería donde aprendí a convertir harina y agua en milagros. En el fondo, envuelto en papel de seda amarillento por los años, estaba el rodillo de mi grand-mère. Me lo había dado el día que me fui a América, sus manos desgastadas temblando mientras lo ponía en las mías. «Donde quiera que vayas, ma petite», me susurró, «recuerda quién eres». Lo había olvidado. En algún lugar entre tratar de encajar, entre tragarme insultos disfrazados de bromas, entre hacerme cada vez más pequeña para acomodar la comodidad de todos los demás, me había perdido por completo. Esa noche, llamé a mi hermana Anne en Phoenix. No habíamos hablado en meses, ambas demasiado orgullosas para admitir lo aisladas que nos habíamos vuelto. «Marie, ¿está todo bien?» La preocupación en su voz rompió algo suelto dentro de mí. «Anne, ¿alguna vez sientes que estás desapareciendo?» «Cada maldito día», se rió, pero no era un sonido feliz. «Mis hijos piensan que solo soy una niñera conveniente. Mi yerno me llama abuela como se llame, en inglés, pero piensa que no entiendo». Hablamos hasta el amanecer, sobre los sacrificios que habíamos hecho, el respeto que nunca recibimos, la forma en que nuestros hijos habían aprendido a dar por sentado nuestro amor mientras retenían el suyo. «¿Qué vamos a hacer al respecto?», preguntó Anne, mientras el sol pintaba el horizonte de Brooklyn de rosa y oro. «No lo sé todavía», admití, «pero algo tiene que cambiar». Los siguientes días pasaron en un borrón de pequeñas revelaciones. Noté cómo Catherine ponía los ojos en blanco cuando hablaba, cómo Michael cambiaba de tema cada vez que mencionaba sentirme excluida, cómo a Tommy se le había enseñado a no abrazarme demasiado tiempo o demasiado fuerte. Recordé la Navidad de hace 3 años cuando Catherine hizo una broma sobre mi comida campesina frente a sus amigos. Cómo se había reído cuando llevé coq au vin casero a su cena, descartándolo como demasiado étnico para sus sofisticados invitados. Demasiado étnico. Como si mi herencia fuera algo vergonzoso. Como si la cultura que me había dado fuerza, belleza y resiliencia fuera de alguna manera inferior a sus pretensiones de Montreal. Pero el punto de ruptura llegó durante una videollamada familiar el 20 de diciembre. «Marie», dijo Catherine, sin mirar siquiera a la cámara, «necesitamos que cuides a Tommy este fin de semana. Vamos a ir a ese nuevo restaurante francés en Manhattan». La ironía era afilada como una navaja. Irían a pagar $100 por la interpretación de algún chef de la cocina francesa mientras trataban a la mujer que había crecido comiendo la auténtica como una sirvienta no remunerada. «Catherine», dije cuidadosamente, «he hecho planes». Era una mentira. Mi único plan era reorganizar el armario de especias y tal vez ver algunas películas antiguas.
pero por una vez en mi vida, quería ver qué pasaría si decía que no. Sus cejas perfectamente esculpidas se dispararon hacia arriba. ¿Planes? ¿Qué tipo de planes? El tono despectivo no era nada nuevo, pero esta vez lo sentí diferente. Esta vez, en lugar de encogerme, me enderecé. Planes personales, respondí con calma. Mamá, solo cancela lo que sea, intervino Michael. Realmente necesitamos esta noche fuera. Necesitar. Ellos necesitaban su libertad, su romance, su cena cara, pero nunca parecían necesitar mi compañía, mis historias, mi amor dado libremente. Fue entonces cuando Catherine cometió su error fatal. Empezó a hablar en francés con Michael, quejas rápidas sobre lo difícil que me estaba volviendo, sobre cómo me estaba volviendo demasiado exigente en mi vejez. Elle devient vraiment pénible, siseó. Se está volviendo realmente molesta. Esas histoires de París. ¿Qui sont sus vraiment? Y sus historias de París. ¿A quién le importan realmente? Volvió al inglés con una sonrisa falsa. Lo siento, Marie. Michael y yo solo estábamos discutiendo logística. Mi corazón latía con fuerza, pero no con el dolor familiar de ser excluida. Esta vez, era ira, pura y clarificadora rabia. Je comprends parfaitement ce que vous dites, dije en voz baja. Comprendo perfectamente lo que están diciendo. El color se drenó del rostro de Catherine. Et je sais exactement ce que vous pensez de moi depuis des années. Y sé exactamente lo que piensan de mí, y desde hace años. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Mamá, comenzó Michael, pero levanté mi mano. Catherine, continué en inglés, mi voz firme como piedra. Has pasado años burlándote de mi herencia, descartando mis historias y tratándome como una niñera gratuita, mientras hablas francés delante de mí, como si fuera una inmigrante ignorante que no entiende. Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Pero esto es lo que nunca te molestaste en aprender, ma chère belle-fille. Nací en París. Crecí hablando francés antes de que jamás aprendiera inglés. Cada cosa cruel que has dicho, cada comentario sarcástico, cada vez que te has reído a mi costa, lo entendí todo. La cara de Michael se arrugó. Mamá, no tenía idea. Oh, sí tenías una idea, interrumpí. Has estado permitiendo que tu esposa le falte el respeto a tu madre durante años, porque era más fácil que enfrentarla, porque defenderme podría haber hecho tu vida incómoda. La verdad flotó en el aire entre nosotros, pesada e innegable. Miré a Tommy, mi dulce nieto, viendo desarrollarse este drama adulto con ojos muy abiertos. Tommy, dije suavemente, volviendo al inglés para su beneficio. Tu grand-mère te ama más que a todas las estrellas del cielo. Nunca dejes que nadie te diga que tu historia familiar es algo de lo que avergonzarse. Vienes de una larga línea de panaderos, soñadores y personas valientes que cruzaron océanos por amor. Terminé la llamada. Mis manos temblaban al dejar el teléfono, pero no con miedo. Con liberación. Por primera vez en años, había dicho la verdad, toda la verdad, y el cielo no se había caído. Esa noche, saqué las recetas de mi grand-mère, recetas francesas auténticas, escritas con su cuidadosa caligrafía, manchadas con décadas de amor, mantequilla y alegría. No había hecho pan o chocolate en 10 años, demasiado temerosa de que Catherine se burlara de ellos como intentando demasiado parecer elegante. Pero los hice ahora. Los hice hasta que mi pequeña cocina olía a cielo, a infancia, a hogar. A la mañana siguiente, llamé a la puerta de la señora Rodríguez. Era mi vecina, una viuda como yo, que siempre había sido amable, pero se mantenía reservada. ¿Marie? Parecía sorprendida de verme sosteniendo un plato de pasteles calientes. Quería compartir, dije simplemente. ¿Y tal vez hablar? Su rostro desgastado se transformó en la sonrisa más hermosa. Justo estaba haciendo café. Por favor, pasa. Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina y le conté todo. Sobre París, sobre la panadería, sobre los años de tragarme insultos y fingir que no me herían profundamente. «Mija», dijo, usando el término cariñoso en español que de alguna manera se sentía más cálido que cualquier cosa que mi propia familia me hubiera llamado en años.
Has estado cargando esto sola durante demasiado tiempo. Esa tarde, insistió en que camináramos hasta el centro comunitario. Había un grupo de personas mayores que se reunía todos los martes, dijo. Personas de nuestra edad que entendían lo que significaba ser pasados por alto por el mundo. Casi dije que no. Casi me retiré de nuevo a mi aislamiento familiar. Pero algo en los ojos de la señora Rodríguez, algo que parecía esperanza, me hizo asentir en su lugar. El centro comunitario no era nada elegante. Luces fluorescentes, sillas plegables, café que sabía a agua de lavar platos. Pero los rostros alrededor del círculo eran amables, desgastados por la vida, pero no derrotados por ella. «Bienvenida», dijo el líder del grupo, un hombre llamado Frank que debía estar rozando los 80, pero se movía con sorprendente energía. «Hoy estamos compartiendo historias sobre las cosas de las que estamos orgullosos, pero nunca tenemos la oportunidad de hablar». Uno por uno, fueron alrededor del círculo. Una mujer llamada Betty había sido cantante de jazz en Harlem en los 60. Robert había sido traductor para las Naciones Unidas. Sarah había dirigido una librería que ayudó a lanzar las carreras de 3 autores famosos. Cuando llegó mi turno, mi garganta se sentía apretada. «Soy Marie», comencé. «Yo crecí en una panadería en París. Mi grand-mère me enseñó a hacer pan que podía hacer llorar a la gente de felicidad». Las palabras vinieron lentamente al principio, luego más rápido. Les conté sobre el ritual matutino de preparación, la forma en que la masa se sentía viva bajo mis manos, la satisfacción de alimentar a la gente con algo hecho con amor. «No he horneado adecuadamente en años», admití. «Mi familia ya no valoran ese tipo de cosas». Frank se inclinó hacia adelante. «Marie, ¿estarías dispuesta a enseñarnos? Hemos estado buscando a alguien para dirigir una clase de cocina». La oferta me sorprendió. ¿Alguien quería aprender de mí? ¿Alguien valoraba lo que tenía que ofrecer? Yo... sí, susurré. Sí, me encantaría. Volviendo a casa en el autobús, sentí algo que no había experimentado en décadas. Propósito. La sensación de que mañana podría ser realmente mejor que hoy. Pero esa noche sonó mi teléfono. El nombre de Michael apareció en la pantalla, y a pesar de todo, mi corazón todavía tenía esperanza. «Mamá, Catherine quiere disculparse». Las palabras que había esperado oír durante años. Pero algo en su tono me hizo cautelosa. «Se siente terrible por el malentendido», continuó. «Malentendido. Así es como ahora llamaban a años de crueldad deliberada. Quiere invitarte a la cena de Navidad. Una invitación apropiada esta vez». Cerré los ojos, sintiendo el familiar tirón de esperanza desesperada luchando contra la sabiduría duramente ganada. «¿Qué quiere decirme Catherine directamente?», pregunté. Una pausa. «Bueno, ella está un poco emocional ahora mismo. Pero me pidió que te dijera». «No», interrumpí suavemente. «Si Catherine quiere disculparse, puede llamarme ella misma. Ya no acepto disculpas de segunda mano, Michael». Otra pausa, más larga esta vez. «Mamá, estás siendo muy difícil con esto». Ahí estaba. El sutil cambio de vuelta a hacerme el problema. No los años de falta de respeto de Catherine. No el fracaso de Michael para defender a su madre. Mi dificultad para aceptar migajas disfrazadas de reconciliación. «Estoy siendo clara sobre lo que necesito», corregí. «Hay una diferencia». Colgué antes de que pudiera discutir. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses. Abrí una botella de vino. Nada elegante. Solo una mezcla tinta de la tienda de la esquina. Pero lo serví en mi mejor copa de cristal, la que mi madre había traído de Francia, y brindé por mí misma. «Por Marie-Claire Dubois», dije en voz alta a mi apartamento vacío. «Por la chica que cruzó un océano por amor. Por la mujer que construyó una vida con sus propias manos. Por la grand-mère que merece algo mejor». El vino sabía a coraje. Los siguientes días fueron extrañamente pacíficos, sin revisar ansiosamente mi teléfono, sin ensayar conversaciones que nunca irían como esperaba, sin reducirme para caber en espacios donde claramente no me querían. En cambio, planeé mi primera lección de panadería para el grupo de personas mayores. Escribí listas de compras, practiqué explicaciones en inglés, elegí recetas simples que darían a todos una sensación de logro.
En la mañana de Nochebuena, mientras amasaba la masa para el pain de mie que enseñaría la próxima semana, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Catherine. Marie. Su voz estaba cuidadosamente controlada. Creo que necesitamos hablar. Estoy de acuerdo. Dije con calma, sin detener mi ritmo de amasado. Quiero que sepas que nunca tuve la intención de herir tus sentimientos. Si dije cosas que parecían insensibles, no fue intencional. Si dije cosas, parecían insensibles. La no disculpa era manipulación del libro de texto, diseñada para hacerme agradecida por las migajas mientras no asumía ninguna responsabilidad real. Catherine, dije, necesito que entiendas algo. Escuché cada palabra que dijiste sobre mí en francés. Durante años, cada broma sobre mi cocina, cada comentario sobre mis historias siendo aburridas, cada vez que me llamaste la vieja campesina a tu madre. Silencio. Necesito una disculpa real. No una disculpa de si herí tus sentimientos. Un reconocimiento de que deliberadamente elegiste ser cruel con alguien que solo quería amar a tu familia. Estabas espiando conversaciones privadas. Respondió, su compostura agrietándose. Estaba existiendo en la casa de mi hijo mientras elegías burlarte de mí en un idioma que asumías que no entendía. Eso no es espiar, Catherine. Eso es vivir siendo bilingüe. Más silencio. Marie, creo que estás exagerando esto. Somos familia. Deberíamos poder superar esto. Familia. Repetí lentamente. Sí, hablemos de familia. La familia no se burla de la herencia del otro. La familia no excluye a las abuelas de la Navidad. La familia no trata el cuidado infantil gratuito como una obligación mientras no ofrece respeto a cambio. Estás siendo melodramática. Y tú estás siendo exactamente quien siempre has sido. Interrumpí. La diferencia es que ya no finjo no verlo. Colgué. Mis manos temblaban, pero no con miedo. Con adrenalina. Con la prisa de finalmente decir la verdad después de años de tragarme mentiras. 10 minutos después, Michael llamó. Mamá, Catherine está llorando. Dice que fuiste horrible con ella. La rapidez con la que había corrido hacia él, torciendo la narrativa para hacerse la víctima, habría sido impresionante si no fuera tan predecible. Michael, dije lentamente, hablé con tu esposa con el mismo respeto que ella me ha mostrado durante años. Si encontró eso horrible, tal vez debería examinar su propio comportamiento. Está tratando de incluirte en Navidad. Después de años de excluirme, una invitación no borra el patrón, y ciertamente no excusa la crueldad. Mamá, por favor, cometió un error. ¿No puedes perdonarla? Ahí estaba, la expectativa que había definido nuestra relación durante décadas, que yo absorbería el dolor, tragaría el insulto, fingiría que la herida no había sido infligida por el bien de mantener cómodos a todos los demás. Pasé 30 años perdonando sin recibir nunca una disculpa. Dije en voz baja. Pasé 3 décadas haciéndome más pequeña para que todos los demás pudieran estar más cómodos. Ya no me encojo, Michael. La pregunta no es si puedo perdonarla. La pregunta es si tú puedes respetarme. Por supuesto que te respeto. Entonces demuéstralo. Deja de pedirme que acepte un comportamiento que nunca tolerarías de nadie más. Deja de hacer que mi dolor sea secundario a su comodidad. La línea estuvo en silencio por un largo momento. No sé qué quieres de mí, finalmente dijo. Y por primera vez, sonaba perdido en lugar de defensivo. Quiero que me veas. Susurré. Quiero que recuerdes que no soy solo un rol en tu vida. Soy una persona con sentimientos, con dignidad, con derecho a ser tratada amablemente por las personas que amo. Mamá. Quiero que recuerdes que antes de ser tu madre, era Marie. Tenía sueños, aventuras, toda una vida llena de historias que valen la pena escuchar. Quiero que tengas curiosidad sobre quién soy, no solo sobre lo que puedo hacer por ti. El silencio se extendió entre nosotros, cargado con años de dolor no expresado. Te quiero, Michael, continué. Siempre te querré, pero ya no seguiré aceptando migajas y llamándolas amor. Después de colgar, me senté en mi cocina rodeada por el aroma del pan elevándose, y me di cuenta de que algo profundo había cambiado. El doloroso anhelo por su aprobación,
La constante ansiedad por su rechazo se había ido. En su lugar, había algo que no había sentido en años: respeto propio. La Nochebuena llegó gris y fría, típica para Brooklyn en diciembre. Había planeado un día tranquilo, algunas películas, quizás una videollamada con Anne, definitivamente algo del pain au chocolat que había hecho para mí misma. El golpe en mi puerta al mediodía fue inesperado. La abrí para encontrar a Tommy parado en el pasillo, sosteniendo un dibujo y pareciendo inseguro. «Hola, Grandmère», dijo en voz baja. Mi corazón se estremeció. Estaba usando la palabra francesa para abuela, algo que Catherine siempre había desalentado. «Hola, mon petit-fils», respondí, agachándome a su nivel. «Qué hermosa obra de arte tienes ahí». Sostuvo en alto un dibujo de dos figuras de pie fuera de lo que parecía la Torre Eiffel. Una pequeña, una más alta con cabello plateado. «Somos tú y yo en París», dijo tímidamente. «Mamá dijo que creciste allí. Quiero visitarlo algún día». Las lágrimas picaron mis ojos. «Tommy, este es el regalo más hermoso que he recibido jamás». «Lo siento por la Navidad», dijo. Su voz de 9 años cargada con preocupaciones adultas que ningún niño debería cargar. «Le dije a mamá y papá que quería cenar contigo, pero dijeron que era complicado». Me arrodillé completamente, mirando a los ojos que tenían la curiosidad y amabilidad de Michael, aún no marcados por el cinismo de sus padres. «Tommy, escúchame con mucho cuidado. Los adultos a veces toman decisiones que lastiman a las personas que aman, no porque sean malas personas, sino porque tienen miedo o están confundidos u orgullosos. Lo que importa es que tienes un corazón amable. Nunca dejes que nadie te avergüence por amar a tu Grandmère». «No lo haré», prometió solemnemente. «Y Tommy, algún día, cuando seas mayor, te llevaré a París. Veremos la Torre Eiffel, comeremos croissants de verdad, y te mostraré la panadería donde aprendí a hacer magia con harina y mantequilla». Sus ojos se iluminaron. «¿De verdad? De verdad. Esa es una promesa de Grandmère a nieto». Me abrazó fuerte. Este pequeño niño que de alguna manera entendía que el amor no requiere tomar partido, que la bondad siempre es una elección. Después de que se fue, su padre habiendo llamado 3 veces para apresurarlo, me senté con su dibujo apoyado contra mi salero, mirando su visión de nuestro futuro juntos. Por primera vez en años, me sentí genuinamente esperanzada sobre el mañana. Esa noche, mientras la Nochebuena se asentaba sobre Brooklyn como una manta suave, hice algo radical. Me vestí elegantemente. No para nadie más, sino para mí. Me puse el vestido esmeralda que había comprado años atrás, pero nunca usado porque Catherine había llamado al color demasiado joven para mí. Peiné mi cabello plateado, apliqué lápiz labial del tono de cerezas maduras y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era familiar pero transformada. Todavía 72, todavía desgastada por las tormentas de la vida, pero ya no disculpándose por ocupar espacio. Caminé hasta la panadería de Hassan, donde el joven había dejado una luz encendida, a pesar de estar cerrado por las fiestas. «Madame Marie», llamó a través de la puerta de vidrio, apresurándose a abrirla. «¿Qué hace fuera en Nochebuena?» «Viviendo», dije simplemente. Y lo decía en serio. Nos sentamos en su cálida cocina, compartiendo historias y pan fresco mientras la nieve comenzaba a empolvar las ventanas. Me contó sobre Damasco, sobre los mercados de especias y la llamada a la oración rebotando en piedras antiguas. Le conté sobre Montmartre, sobre las manos de mi Grandmère enseñando a las mías la alquimia sagrada de hornear. «¿Sabe?», dijo Hassan pensativamente. «Mi padre quiere añadir pasteles franceses a nuestro menú, pero no sabemos cómo hacerlos correctamente». Una semilla de idea se plantó en mi mente. «Hassan», dije lentamente, «¿qué pensarías sobre una asociación? Yo te enseño los pasteles, te ayudo a perfeccionar las recetas y tal vez trabaje contigo algunos días a la semana». Su rostro se iluminó como la mañana de Navidad. «¿Hablas en serio? Eso sería increíble. Pero, ¿estás segura? ¿No quieres disfrutar de la jubilación?» Me reí, sorprendiéndome a mí misma con lo genuino que sonaba. «Cariño, he estado jubilada de vivir por demasiado tiempo.
Creo que es hora de volver al trabajo. Caminando a casa a través de la suave nevada, sentí algo que no había experimentado en décadas. Entusiasmo por el futuro. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de planificación y preparación. El padre de Hassan, Omar, me dio la bienvenida a su familia de cocina con los brazos abiertos. Pasamos horas perfeccionando la técnica del croissant, ajustando recetas para hornos americanos, diseñando una vitrina de pasteles que haría justicia a ambas tradiciones. Mis clases de panadería en el centro para personas mayores crecieron de 6 personas a 20. Frank comenzó a llamarme Profesora Marie, y no tuve el corazón para corregirlo. Betty, la ex cantante de jazz, dijo que mi pain au chocolat le hizo recordar por qué se había enamorado de Nueva York en primer lugar. «Tienes magia en esas manos, cariño», me dijo después de una lección particularmente exitosa. «Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario». Las llamadas telefónicas de Michael se volvieron menos frecuentes. Luego se detuvieron por completo. Una parte de mí lamentaba el silencio, pero una parte mayor se sentía aliviada. No más caminar sobre cáscaras de huevo. No más traducir mis necesidades en peticiones lo suficientemente pequeñas para no amenazar a nadie. Anne visitó en febrero, volando desde Phoenix por primera vez en 5 años. Me miró una vez y comenzó a llorar. «Marie, te ves viva», dijo a través de sus lágrimas. «No te había visto tan feliz desde antes de que papá muriera». Pasamos una semana redescubriéndonos. No como las hermanas que llamaban para quejarse de hijos desagradecidos, sino como mujeres con ricas historias, sabiduría duramente ganada y futuros que todavía valía la pena imaginar. «Estoy pensando en mudarme de nuevo al este», admitió en su último día. «Tal vez Brooklyn. Hay algo aquí, algo que se siente como posibilidad de nuevo». La idea de tener a Anne cerca, de reconstruir el vínculo de hermanas que habíamos dejado atrofiar bajo el peso de las obligaciones familiares, hizo cantar mi corazón. Pero la verdadera prueba llegó en marzo, en el 10º cumpleaños de Tommy. Le había enviado una tarjeta y un pequeño regalo, un libro infantil sobre París que había encontrado en la librería local. No esperaba reconocimiento, pero el teléfono sonó esa noche. «¿Grandmère?» La voz de Tommy era tranquila, conspiratoria. «Mon petit-fils, ¿cómo estuvo tu cumpleaños?» «Bien, recibí tu libro. Lo he estado leyendo cada noche. ¿De verdad viviste cerca de la Mona Lisa?» Me reí. «No exactamente, cariño, pero la visité muchas veces en el Louvre. Quiero verla también, algún día». «Y lo harás», prometí. «Ese viaje a París todavía nos está esperando». «Grandmère», dijo, su voz bajando aún más. «Te extraño. Mamá y papá dicen que estás demasiado ocupada para visitarnos ya, pero no creo que esa sea la verdadera razón». Mi corazón se estremeció. Este sabio niño pequeño veía más de lo que sus padres le daban crédito. «Tommy, te amo más que a todas las estrellas en el cielo. Eso nunca cambiará, sin importar lo que pase con los adultos. Pero a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger sus corazones. ¿Estás protegiendo tu corazón de nosotros?» La pregunta, hecha con tal inocente franqueza, casi me rompió. «Estoy protegiendo mi corazón de las personas que no lo tratan con amabilidad», dije cuidadosamente. «Pero nunca de ti, mon chéri. Nunca de ti. Cuando crezca», declaró con feroz determinación, «voy a tratar el corazón de todos con amabilidad». «Sí», susurré a través de mis lágrimas. «Sí, lo harás». Después de esa conversación, me encontré extrañamente en paz con la situación. Tommy crecería sabiendo que era amado incondicionalmente por su grandmère. Y algún día, cuando fuera lo suficientemente mayor para entender, tomaría sus propias decisiones sobre el tipo de relaciones que quería cultivar. La primavera llegó tarde, pero dramática en Brooklyn. Un día los árboles estaban desnudos. Al siguiente explotaron en flores rosas y blancas que hacían que hasta la esquina más sucia pareciera esperanzadora. La asociación de panadería con la familia de Hassan estaba superando todas las expectativas. Nuestra sección de pasteles franceses había desarrollado un seguimiento, con gente viniendo desde Manhattan solo para probar auténticos pain au chocolat hechos por alguien que había aprendido el oficio en París. Madame Marie,
dijo Omar un sábado ocupado por la mañana, mientras veíamos a los clientes hacer fila por nuestros croissants. Has traído bendición a nuestro negocio familiar. La palabra familia ya no dolía. Esta familia elegida, construida sobre respeto mutuo y pasión compartida, se sentía más nutritiva que las relaciones de sangre que exigían todo, mientras no ofrecían nada a cambio. Mis clases del centro para personas mayores habían evolucionado hacia algo parecido a un pequeño negocio de catering. Nos habían pedido proporcionar postres para 3 eventos comunitarios diferentes, y el dinero que ganamos fue a un fondo para actividades grupales. Deberíamos hacer un viaje, sugirió Betty durante una de nuestras reuniones de los martes, a algún lugar donde ninguno de nosotros haya estado antes. ¿A dónde te gustaría ir?, pregunté, curiosa. París, dijo Robert, el ex traductor de la ONU. Me encantaría verlo a través de los ojos de alguien que realmente lo conoce. La idea echó raíces rápidamente. 6 de nosotros, todos mayores de 65, planeando una aventura a Francia como adolescentes tramando sobre vacaciones de verano. Frank comenzó a investigar tarifas grupales. Sara comenzó a aprender frases básicas en francés. Betty declaró que iba a cantar en un café parisino antes de morir. Marie, dijo Frank después de que pasamos una hora examinando guías, ¿realmente estarías dispuesta a mostrarnos tu París? Miré alrededor del círculo a estos rostros que se habían vuelto queridos para mí, estas personas que valoraban mis historias y respetaban mi conocimiento, que me veían como un recurso en lugar de una carga. No me gustaría nada más, dije honestamente. Esa noche, llamé a Anne con la noticia. ¿Vas a ir a París con un grupo turístico de la tercera edad organizado por ti misma? Se rió. Marie, te has convertido en una especie de aventurera. Me he convertido en mí misma, corregí. Por primera vez en décadas, simplemente estoy siendo yo misma. ¿Y Michael? ¿Catherine? ¿Se han comunicado? Hice una pausa, mirando por mi ventana la tarde primaveral que se asentaba sobre Brooklyn. No, dije finalmente. Y está bien. Pasé tantos años esperando que vieran mi valor. Ahora estoy demasiado ocupada viviéndolo para preocuparme por su aprobación. Era cierto. El constante dolor del rechazo se había desvanecido a una tristeza distante, como lamentar a alguien que aún estaba vivo, pero había elegido permanecer como un extraño. El verano trajo desarrollos inesperados. La hija mayor de Hassan, Laila, comenzó a ayudar en la panadería durante su descanso universitario. Estaba estudiando negocios y marketing, llena de ideas sobre cómo expandir nuestro alcance a través de las redes sociales y pedidos en línea. Teta Marie, me llamó, usando la palabra árabe para abuela. Eres famosa en Instagram. Me mostró su teléfono, donde las fotos de nuestros pasteles habían obtenido cientos de me gusta y docenas de comentarios de personas que querían saber dónde podían encontrar auténtica pastelería francesa en Brooklyn. No entiendo las redes sociales, admití, pero entiendo a las personas que quieren buena comida hecha con amor. Ese es exactamente el punto, dijo Laila emocionada. No se trata de la tecnología, se trata de la historia. Y tu historia es increíble. Tenía razón. En algún lugar del camino, sin darme cuenta, me había convertido nuevamente en la protagonista de mi propia vida, en lugar de un personaje secundario en el drama de todos los demás. El viaje a París estaba programado para septiembre, y a medida que el verano terminaba, me encontré más emocionada que nerviosa. Había estado practicando mi francés con la madre de Hassan, quien lo hablaba con fluidez por su educación libanesa. El idioma volvió como memoria muscular, cada conversación trayendo más confianza. ¿Sabes?, me dijo la madre de Hassan una tarde mientras compartíamos té de menta. Pareces más joven cada vez que te veo. No en tu rostro, eso muestra tu sabiduría, pero en tu espíritu. Eso está floreciendo de nuevo. Tenía razón. Me sentía más como yo misma a los 73 que como había sido a los 63. Pero la vida, como siempre, tenía una sorpresa más esperando. Era un jueves por la noche en agosto cuando mi teléfono sonó con el nombre de Michael en la pantalla. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. ¿Mamá? Su voz sonaba extraña, tensa. Hola, Michael.
¿Podemos hablar? En persona, quiero decir. Tengo algo que necesito decirte. Mi primer instinto fue decir que no, proteger la paz que había construido. Pero algo en su tono me hizo pausar. ¿Sobre qué, Michael? Catherine y yo nos estamos divorciando. Las palabras me golpearon con una fuerza inesperada, no porque estuviera sorprendida, sino porque me di cuenta de que no sentía nada parecido a la reivindicación, solo tristeza por todos los años desperdiciados, todas las oportunidades de alegría que habían sido sacrificadas al orgullo y la terquedad. Lamento oír eso, dije, y lo decía en serio. ¿Puedo venir? Hay cosas que necesito decir, cosas que debería haber dicho hace años. Casi dije que no. Casi le dije que era demasiado tarde para disculpas, que había ido más allá de necesitar su validación. Pero entonces pensé en Tommy, en el hombre que quería que su padre se convirtiera. Está bien, dije. Pero Michael, necesito que entiendas algo. No soy la misma persona que era hace 2 años. No aceptaré culpa por las elecciones de otras personas. Y no fingiré que el dolor no sucedió para hacer que alguien esté más cómodo. Lo sé, dijo en voz baja. Cuento con ello. Llegó 1 hora después, pareciendo mayor que sus 38 años. La confianza que siempre lo había definido parecía sacudida, reemplazada por algo que se veía casi como humildad. Tu apartamento se ve diferente, dijo, mirando alrededor. Se veía diferente, más brillante. Había pintado las paredes de un color crema cálido, colgado algunas de mis fotografías de los viajes del centro para personas mayores, exhibido el dibujo de Tommy prominentemente en el refrigerador. He estado haciendo cambios, dije simplemente, sin ofrecerme a prepararle café ni preocuparme por su comodidad como lo habría hecho antes. Nos sentamos uno frente al otro en mi pequeña mesa de cocina, y por primera vez en años, realmente me miró. No a través de mí, o más allá de mí, sino a mí. Mamá, comenzó. Luego se detuvo, pareciendo reunir coraje. He estado viendo a un terapeuta, desde que comenzó la separación, y hemos hablado mucho sobre cómo te traté. Esperé, sin llenar el silencio como solía hacer. Catherine me dijo algunas cosas, sobre lo que te decía en francés, sobre cómo hablaba de ti con su familia. Su voz se quebró. Mamá, estoy tan avergonzado. ¿De su comportamiento? Pregunté. Del mío, dijo firmemente. De permitir que sucediera. De elegir no ver lo que estaba justo frente a mí, porque era más fácil dejar que ella te hiciera el problema, que lidiar con los problemas reales en nuestro matrimonio. Esto no era lo que había esperado. Me había preparado para la manipulación, para la culpa disfrazada de reconciliación. En cambio, parecía genuinamente destrozado por sus propias acciones. Michael, dije cuidadosamente, aprecio que digas eso, pero necesito que entiendas que esto no se trata de Catherine. Se trata de que tú elegiste, una y otra vez, permitir que alguien le faltara el respeto a tu madre en lugar de tener conversaciones difíciles. Lo sé. Su voz era apenas un susurro. Lo sé. Y me odio por ello. No quiero que te odies, dije, sorprendida por mi propia compasión. Quiero que entiendas que soy una persona que merece respeto, como cualquier otra. Quiero que recuerdes que tuve toda una vida antes de que nacieras, y tengo toda una vida ahora que no gira en torno a tus necesidades. Levantó la mirada entonces, viéndome realmente quizás por primera vez en años. Cuéntame sobre tu vida ahora, dijo. Por favor. Así que lo hice. Le conté sobre la panadería, sobre mis amigos del centro para personas mayores, sobre el viaje a París que estábamos planeando. Le conté sobre sentirme útil y valorada y vista por primera vez en décadas. Estás radiante, dijo maravillado. No te había visto tan feliz desde que era niño. Estoy viviendo para mí misma ahora en lugar de esperar a que otras personas decidan que valgo su tiempo, expliqué. Hablamos durante 2 horas. Realmente hablamos. Tal vez por primera vez desde que se había convertido en un adulto. Me contó sobre su infelicidad, sobre cómo se había convencido a sí mismo de que mantener la paz con Catherine era más importante que cualquier otra cosa, sobre cómo se había aislado gradualmente de todos los que podrían haber desafiado esa elección. Quiero arreglar las cosas, dijo mientras la tarde terminaba. No sé cómo,
pero quiero intentarlo. Michael, dije suavemente, no puedes arreglar el pasado. Solo puedes elegir ser mejor en el futuro. Ah, ¿cómo? ¿Qué necesito hacer? Necesitas verme, dije simplemente. No como una función o un servicio o un problema para manejar, como una persona con sus propios intereses, sus propias amistades, sus propios sueños. Necesitas tener genuina curiosidad sobre quién soy, no solo sobre lo que puedo hacer por ti. ¿Y si hago eso? Si realmente cambio, ¿considerarías dejarme volver a tu vida? La pregunta flotó entre nosotros, cargada con años de dolor acumulado y esperanza tentativa. Michael, dije lentamente, mi vida no está en pausa esperando a que descubras cómo amarme adecuadamente. Tengo planes, compromisos, relaciones que me importan. Si quieres ser parte de mi vida, necesitas encajar en la vida que estoy viviendo realmente, no en la que existo principalmente para servir a la conveniencia de tu familia. Asintió, con lágrimas en los ojos. Entiendo. Y tiene que ser genuino. No culpa, no obligación. Curiosidad real sobre quién es tu madre como persona. Cuéntame algo sobre ti que no sepa, dijo inmediatamente. Sonreí, pensando en todas las historias que había dejado de compartir porque nadie parecía interesado. Una vez pasé una noche en el Louvre, dije. Sus ojos se ensancharon. ¿Qué? ¿Cómo? Tenía 19 años, trabajando como au pair para una familia conectada con el museo. Hubo una gala que se prolongó hasta muy tarde, y para cuando terminamos de limpiar, los metros habían dejado de funcionar. El guardia de seguridad me permitió dormir en la sala de personal, y al amanecer, antes de que el museo abriera, caminé por las galerías sola. ¿Solo tú y la Mona Lisa? Solo yo y siglos de creatividad humana. Me senté en un banco frente a la Venus de Milo, y me prometí que sin importar a dónde me llevara la vida, nunca dejaría de creer en la belleza. Eso es increíble, mamá. No puedo creer que nunca supe esa historia. Nunca preguntaste. Dije suavemente, sin acusación. Nos separamos esa noche con un plan tentativo para almorzar la semana siguiente. Sin grandes gestos, sin reconciliaciones dramáticas. Solo dos personas acordando intentar conocerse mejor. Mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. No exactamente perdón, sino algo más suave. Una voluntad de ver si el cambio genuino era posible sin comprometer el respeto propio por el que había luchado tanto. El viaje a París superó todas las expectativas que me había atrevido a tener. 6 personas mayores de Brooklyn, con los ojos bien abiertos y determinadas a exprimir cada gota de alegría de nuestra aventura. Caminando por Montmartre con Frank, Betty, Sarah, Robert y Jim, sentí que décadas se derretían. Estaban encantados con todo lo que había dado por sentado como niña, las estrechas calles empedradas, los artistas dibujando a turistas, el café donde había tomado mi primer café. «Marie», dijo Betty mientras estábamos de pie frente al edificio donde había crecido, «puedes verte a ti misma como una niña pequeña aquí, ¿verdad?» Podía. Marie de 5 años subiendo estas mismas escaleras, con harina en el pelo por ayudar a Grandmère en la panadería de abajo. «Puedo vernos a todos», dije, mirando alrededor a mi familia elegida, pasado y presente y futuro, todos mezclados. Betty cantó La Vie en Rose en un café en la orilla izquierda, y los clientes franceses aplaudieron como si fuera la propia Edith Piaf. Robert entabló conversaciones con extraños en su francés oxidado pero entusiasta. Sarah compró suficientes libros como para requerir una maleta extra, pero el momento más significativo vino en nuestro último día, cuando los llevé al cementerio donde mi Grandmère estaba enterrada. «Gracias», susurré a su lápida en francés, «por enseñarme que valía más de lo que estaba aceptando». Volando de regreso a Nueva York, me sentí completa de una manera que no había experimentado desde la infancia. Había reclamado mi herencia, compartido mis historias, sido valorada exactamente por quien era. Michael estaba esperando en el aeropuerto. Era una sorpresa que podría haber sentido como una intrusión, pero su rostro cuando me vio, alegría genuina, no obligación, lo hizo sentir como un regalo. «¿Cómo estuvo?», preguntó mientras mis amigos recogían su equipaje. «Perfecto», dije simplemente.
«Mamá», dijo. Luego se detuvo, pareciendo cambiar de opinión sobre lo que quería decir. «Estoy orgulloso de ti». Las palabras que había esperado décadas para escuchar, pero escuchándolas ahora, cuando ya no las necesitaba para validación, se sentían diferentes, como reconocimiento en lugar de rescate. «Gracias», dije, y lo presenté a Frank, Betty y los demás. Pasó 20 minutos escuchando sus historias sobre nuestro viaje, haciendo preguntas genuinas, riéndose de la impresión de Betty de un camarero parisino engreído. «Tu madre», le dijo Frank a Michael, «es un tesoro nacional». Aprendimos más sobre la vida de ella en una semana de lo que la mayoría de la gente aprende en un año. Viendo la cara de Michael mientras escuchaba a otras personas valorarme, vi que algo encajaba en su lugar. Comprensión, tal vez. O solo el comienzo de ella. Los meses que siguieron no fueron perfectos, pero fueron reales. Michael llamaba todos los domingos, no para pedir nada, sino para escuchar sobre mi semana. Comenzó a traer a Tommy de visita los sábados por la tarde, no pidiéndome que lo cuidara, sino simplemente pasando tiempo juntos. Catherine, quizás predeciblemente, trató de poner a Tommy en mi contra durante sus negociaciones de custodia, diciéndole mentiras sobre por qué Grandmère ya no iba a eventos familiares. Pero Tommy, sabio más allá de sus 10 años, simplemente dijo: «Amo a Grandmère, y ella me ama. Eso es todo lo que necesito saber». El divorcio se finalizó en noviembre. Michael obtuvo la custodia compartida de Tommy, y lo primero que hizo fue preguntar si Tommy podía pasar el Día de Acción de Gracias conmigo. «¿Estás seguro?», pregunté. «Esa es una gran fiesta para un niño». «Mamá», dijo, «quiero que mi hijo crezca sabiendo que las fiestas se tratan de gratitud y amor, no de obligación y actuación. No puedo pensar en nadie mejor para enseñarle eso que tú». Así que Tommy y yo pasamos el Día de Acción de Gracias cocinando juntos en mi pequeña cocina, haciendo técnicas transmitidas por mi Grandmère mientras él me contaba sobre la escuela. Amigos, sus sueños de convertirse en artista algún día. «Grandmère», dijo mientras esperábamos que el pan subiera, «¿eres feliz ahora?». La pregunta, hecha con característica franqueza, me hizo pausar. «Sí», dije, sorprendiéndome a mí misma con qué rapidez y seguridad vino la respuesta. «Sí, mon chéri, lo soy». «¿Bien?», dijo solemnemente. «Todos deberían ser felices». Esa Navidad fue diferente de cualquiera que hubiera tenido en años. No porque mi familia de repente se volviera perfecta, sino porque ya no estaba esperando a que ellos me dieran permiso para disfrutar mi vida. Michael y Tommy vinieron para la cena de Nochebuena, trayendo flores y vino y genuina curiosidad sobre las tradiciones francesas que quería compartir. Hicimos bûche de Noël juntos. Nos reímos de los torpes intentos de Michael de enrollar el delicado pastel. Contamos historias sobre la Navidad en París. «Lamento que me tomara tanto tiempo verte», dijo Michael mientras limpiábamos después. «Lamento haber esperado tanto para insistir en ser vista», respondí. Ya no se trataba de perdón, ni siquiera de reconciliación. Se trataba de dos adultos eligiendo construir algo nuevo desde la fundación de lo que había sobrevivido. Anne se mudó a Brooklyn en enero, encontrando un pequeño apartamento a 6 manzanas del mío. Tener a mi hermana cerca, tener a alguien que recordaba nuestra infancia en París y entendía el viaje que ambas habíamos tomado, se sentía como recuperar una pieza de mí misma que había pensado perdida para siempre. La panadería continuó floreciendo. Toda la familia de Hassan esencialmente me había adoptado, incluyéndome en sus celebraciones, pidiendo mi consejo sobre todo, desde decisiones de negocios hasta recetas y dramas adolescentes. «¿Sabes?», dijo Hassan una mañana de primavera mientras preparábamos los pasteles del día, «has cambiado la idea de toda nuestra familia sobre lo que significa envejecer. ¿Cómo es eso? Antes de ti, pensábamos que envejecer significaba volverse invisible, irrelevante, pero viéndote a ti, te volviste más tú misma a medida que envejecías. No menos». Tenía razón, me di cuenta. A los 74, era más Marie-Claire Dubois de lo que había sido desde que tenía 20. El grupo del Centro para Personas Mayores decidió hacer del viaje a París una tradición anual. Este año, estábamos planeando visitar Provenza, y 3 personas nuevas habían pedido unirse a nosotros.
Eres como el flautista de Amelín de las aventuras de la tercera edad, bromeó Betty durante nuestra reunión de planificación. Solo soy alguien que se negó a actuar como vieja, respondí. Ese verano, Tommy pasó 2 semanas conmigo, una visita real en lugar de los encuentros cargados de obligación que habíamos tenido antes. Cocinamos juntos, visitamos museos, exploramos barrios de Brooklyn que nunca me había molestado en descubrir durante mis años de esperar junto al teléfono invitaciones que raramente llegaban. «Grand-mère», dijo una noche mientras veíamos la puesta de sol desde el paseo. «Quiero aprender francés. Francés real. No solo bonjour y merci. Por supuesto, mon chéri. Comenzaremos mañana. Y cuando sea mayor, ¿realmente me llevarás a París? ¿Para ver dónde creciste?» «Tommy», dije, viendo la luz bailar sobre el agua. «Iremos cuando estés listo. Esa es una promesa de Grand-mère a nieto, y siempre cumplo mis promesas». Se apoyó contra mí, este niño que estaba creciendo sabiendo que era incondicionalmente amado, que nunca tendría que elegir entre ser él mismo y ser aceptado. «Te quiero, Grand-mère. Je t'aime aussi, mon petit-fils. Más que todas las estrellas en el cielo». Mientras escribo esto, han pasado 3 años desde aquella Nochebuena cuando Catherine se burló de mi francés, pensando que no entendería. 3 años desde que dejé de fingir no ver la falta de respeto, dejé de aceptar migajas y llamarlas amor. Mi vida ahora no se parece en nada a la existencia solitaria y ansiosa que había aceptado como normal. Me despierto emocionada por el día que tengo por delante, sabiendo que tengo un trabajo que importa, relaciones que me nutren, planes que traen alegría. La panadería se ha convertido en una institución del vecindario. Mis clases del centro para personas mayores han evolucionado en un pequeño negocio que complementa mis ingresos de jubilación mientras me da propósito. Anne y yo tomamos café cada martes por la mañana, compartiendo historias y sueños como las hermanas que éramos antes de que la vida nos arrastrara en direcciones diferentes. Michael y yo hemos construido algo nuevo juntos, basado en respeto mutuo, en lugar de obligación. No es la relación que una vez pensé que quería, pero es infinitamente mejor que la dolorosa danza de rechazo y esperanza desesperada que habíamos sostenido durante años. Tommy tiene 11 años ahora, conversacional en francés, apasionado por el arte, seguro en el conocimiento de que su grand-mère lo ve y lo valora exactamente como es. Está planeando pasar el próximo verano en París conmigo, viendo con sus propios ojos los lugares que formaron a la mujer que lo ama incondicionalmente. Todavía vivo en el mismo pequeño apartamento de Brooklyn, pero se siente espacioso ahora. La luz del sol fluye a través de ventanas que mantengo abiertas. Fotos de amigos y aventuras cubren las paredes. El aire huele a pan elevándose y posibilidad. El espejo refleja a una mujer que reconozco pero no he visto en décadas. De pelo plateado pero no disminuida, marcada por la experiencia pero no derrotada por ella, presente en su propia vida en lugar de esperar permiso para vivirla. Pienso en esa Nochebuena a menudo, cuando la crueldad de Catherine finalmente me empujó más allá de mi punto de ruptura. En ese momento, se sentía como lo peor que podía pasar. Ahora lo veo como el regalo que salvó mi vida. A veces lo más amoroso que podemos hacer por nosotros mismos es dejar de aceptar un trato inaceptable. A veces negarse a encogerse es el acto más radical de autocuidado que podemos realizar. Pasé décadas creyendo que mantener la paz era más importante que mantener mi dignidad. Confundí el amor con la conveniencia. Pensé que el sacrificio siempre significaba autoeliminación. Pero el amor sin respeto no es amor en absoluto. Y el sacrificio sin aprecio es solo sacrificio. Ahora, a los 74 años, sé algo que desearía haber entendido a los 50. No soy un personaje secundario en las historias de otros. Soy la protagonista de mi propia vida. Y esa vida vale la pena vivirla plenamente, audazmente, alegremente. Cada mañana, me preparo café en la taza de porcelana de mi abuela y brindo por otro día de ser exactamente quien soy. Cada noche, me duermo agradecida por el coraje de reclamar el respeto que siempre había merecido, pero había olvidado exigir. La niña que una vez se prometió que nunca dejaría de creer en la belleza, cumplió su palabra.
incluso cuando tomó 7 décadas recordar cómo ver su propio valor como parte de esa belleza. Soy Marie-Claire Dubois. Nací y crecí a base de croissants. Crucé un océano por amor y aprendí a hornear milagros con mis propias manos. Soy madre, abuela, maestra, amiga. Tengo historias que vale la pena escuchar y sabiduría que vale la pena compartir. Y finalmente, a los 74 años, sé exactamente quién soy. La belleza de reclamarte a ti misma más tarde en la vida es que ya no tienes miedo de perder lo que nunca te perteneció realmente. Cuando finalmente me defendí a mí misma esa Nochebuena, pensé que estaba arriesgándolo todo. En cambio, descubrí que no tenía nada que perder y todo por ganar. Las semanas siguientes a la confrontación trajeron regalos inesperados. Mis vecinos, que solo me habían conocido como la tranquila anciana del 3B, comenzaron a verme diferente. La señora Rodríguez me presentó a su hija como la panadera francesa que sabe cómo vivir. El cartero comenzó a preguntar por mis pasteles. El adolescente que vivía arriba comenzó a saludar con la cabeza en lugar de mirar a través de mí. Era como si enfrentarme a Catherine de alguna manera me hubiera hecho más visible para todos los demás. O tal vez solo estaba finalmente permitiéndome ser vista. Una tarde a finales de enero, mientras enseñaba mi clase de panadería del jueves en el centro comunitario, una mujer que no reconocí se deslizó en la parte trasera de la sala. Tenía quizás 50 años, bien vestida, con ojos cansados que me recordaban a los míos apenas un año antes. Después de la clase, se acercó vacilante. «Disculpe», dijo. «Soy Linda. Escuché sobre sus clases por el vecino de mi madre. Dijo que usted era inspiradora». Me reí. «Solo soy alguien que aprendió a hacer pan, querida». «No», dijo firmemente. «No es eso. Mi madre ha estado viviendo conmigo durante 3 años desde que mi padre murió, y ha estado tan disminuida, disculpándose, siempre preguntando si está en el camino, pero después de que comenzó a venir aquí, está diferente. Se para más erguida. Se ríe. Ayer le contó a mi hija adolescente una historia sobre la Gran Depresión que nos tuvo a todos fascinados. Mi garganta se apretó. «¿Cómo se llama tu madre?» «Betty Morrison». «¿La cantante de jazz?» «¡Betty!», exclamé. «Es maravillosa. ¿Sabías que una vez compartió escenario con Billie Holiday?» Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas. «Nunca nos dijo eso. Nunca habló de su carrera como cantante en absoluto. Pensábamos que solo había sido un ama de casa». «Oh, cariño», dije suavemente. «Tu madre nunca fue solo nada. Era una fuerza de la naturaleza que también resultó ser ama de casa. Hay una diferencia». Hablamos durante otra hora. Sobre Betty, sobre la forma en que a las mujeres de nuestra generación se les había enseñado a minimizarnos. Sobre cómo era tan fácil para las familias ver solo lo que esperaban ver. «¿Cómo lo haces?», preguntó Linda mientras nos preparábamos para irnos. «¿Cómo les ayudas a recordar quiénes son?». Lo pensé. No les ayudo a recordar. Simplemente me niego a fingir que quienes fueron no importa. Cuando alguien me cuenta sobre sobrevivir a la depresión, o criar a 5 hijos sola, o construir un negocio desde cero, escucho como si fuera la historia más fascinante que he escuchado jamás. Porque lo es. Pero, ¿cómo aprendiste a valorarte a ti misma de esa manera? Me cansé de esperar permiso para importar. Dije simplemente. Un día me di cuenta de que si no empezaba a ver mi propio valor, nadie más lo haría tampoco. Linda me abrazó antes de irse, susurrando, «Gracias por devolverme a mi madre». Esa noche me senté en mi cocina con una taza de té y pensé en todas las mujeres como Betty, como yo, que habían pasado años reduciéndose para encajar en cajas que otras personas habían hecho para ellas. ¿Cuántas historias se perdieron porque nadie preguntó? ¿Cuántos sueños fueron abandonados porque nadie los valoró? Tomé una decisión. A la mañana siguiente, llamé a Frank en el centro comunitario. «Frank, ¿qué pensarías sobre expandir nuestro grupo? No solo para cocinar, sino para contar historias. Historias de vida. El tipo de cosas que la gente piensa que ya nadie quiere escuchar». «Marie, brillante mujer», dijo inmediatamente. «¿Sabes cuántas personas pasan por aquí sintiéndose invisibles? Hagámoslo».
Dentro de un mes, nuestras reuniones de los martes habían crecido de 12 regulares a más de 30. Comenzamos a llamarnos La Sociedad de Historia Viva, y nuestro formato era simple. Cada semana, alguien pasaría 20 minutos compartiendo una historia de su pasado. No solo los aspectos destacados, los momentos ordinarios que formaron quienes se convirtieron. Robert nos contó sobre traducir para una negociación de paz entre dos países cuyos nombres no puedo mencionar ni siquiera ahora. Sarah compartió la historia de descubrir el manuscrito que se convertiría en una novela ganadora del premio Pulitzer en una caja de libros donados a su tienda. Betty habló sobre la noche que cantó en el Cotton Club mientras Martin Luther King Jr. se sentaba entre el público. Pero las historias que más me conmovieron fueron las más tranquilas. Margaret contándonos sobre el Jardín de la Victoria que había mantenido durante la Segunda Guerra Mundial, cómo había alimentado a medio vecindario con verduras cultivadas en suelo de Brooklyn. James describiendo la precisión requerida para reparar los pequeños mecanismos en relojes, la meditación de trabajar con sus manos para devolver la vida al tiempo. Dorothy compartiendo cómo había negociado su entrada a un trabajo en la compañía telefónica en 1952, presentándose todos los días durante una semana, hasta que la contrataron solo para que dejara de venir. Estas historias, le dije a Anne durante uno de nuestros cafés del martes por la mañana, son tesoros. ¿Cómo llegamos a un lugar donde ser viejo significa ser irrelevante? Porque la juventud dejó de escuchar, respondió Anne. Y nosotros dejamos de insistir en que deberían. Esa primavera trajo otra sorpresa. El periódico local envió a un reportero para escribir sobre nuestra Sociedad de Historia Viva. El artículo, titulado Personas mayores de Brooklyn se niegan a ser olvidadas, presentaba una foto de nuestro grupo y citas de varios miembros sobre sus experiencias. Pero fue el párrafo sobre mí el que cambió todo. Marie Dubois, 74. Quien organiza el grupo, dice que se inspiró para comenzar el proyecto después de darse cuenta de que su propia familia nunca había mostrado interés en su infancia en París o sus décadas de experiencia en panadería profesional. Pasé demasiados años esperando a que la gente preguntara sobre mi vida, dice. Ahora pregunto a la gente sobre la suya, y las historias son extraordinarias. En una semana, ese artículo había sido compartido en línea miles de veces. Mi teléfono comenzó a sonar con solicitudes de entrevistas. Un blogger de comida quería presentar nuestra colaboración de pastelería francesa con la familia de Hassan. Una documentalista preguntó si podía asistir a nuestras reuniones, pero la llamada que más significó vino de una fuente inesperada. Grand-mère, la voz de Tommy estaba emocionada. Vi la historia del periódico en línea. ¡Eres famosa! Apenas famosa, mon chéri. Solo visible. Mamá se la mostró a todas sus amigas. Dijo que nunca supo que hiciste todas esas cosas interesantes. Hice una pausa, procesando esto. ¿Catherine estaba hablando de mí? ¿Positivamente? ¿Qué dijo exactamente? Dijo que deseaba haberte hecho más preguntas cuando todos estábamos juntos. De la boca de los niños. Incluso Catherine, a su manera, estaba empezando a entender lo que se había perdido. Tommy, dije suavemente. Nunca es demasiado tarde para hacer preguntas. Si realmente quiere saber sobre mi vida, puede llamarme ella misma. Creo que está avergonzada. Bueno, la vergüenza es el precio que pagamos por tratar mal a la gente, pero no tiene que ser permanente. Esa conversación se quedó conmigo durante días. ¿Era posible que la crueldad de Catherine proviniera de la inseguridad más que de la malicia? ¿Se burlaba de mi herencia porque se sentía amenazada por ella? ¿Había disminuido mis historias porque temía que fueran más interesantes que las suyas? No excusaba el comportamiento, pero me ayudaba a entenderlo. Y entender, estaba aprendiendo, era el primer paso hacia la sanación. La documentalista, una joven llamada Jessica, terminó pasando 3 meses con nuestro grupo. Estaba fascinada por la idea de que las personas mayores reclamaran sus voces, de que los ancianos se negaran a ser marginados. Lo que has creado aquí, me dijo después de filmar varias de nuestras sesiones, es revolucionario. No solo estás preservando la historia, estás insistiendo en que la historia te incluye. La película, cuando se completó,
Era más hermosa de lo que podría haber imaginado. Siguió a varios miembros de nuestro grupo, intercalando sus vidas actuales con recreaciones de sus historias, material de archivo y entrevistas con miembros de la familia que estaban aprendiendo sobre sus seres queridos por primera vez. La sección sobre mí incluía imágenes de la panadería con la familia de Hassan, mis manos trabajando la masa mientras narraba historias de aprender de mi grand-mère. Había tomas de Montmartre conmigo en voz en off, describiendo cómo se sentía ser una niña en París durante los años 50. Pero el momento más poderoso fue cuando entrevistaron a Tommy. Mi grand-mère es la persona más interesante que conozco, dijo seriamente a la cámara. Ha vivido en 2 países y habla 3 idiomas, y puede hacer comida que sabe a magia. No entiendo por qué alguien no querría escuchar sus historias. Cuando la película fue aceptada en varios festivales documentales, Jessica me preguntó si quería acompañarla a las proyecciones. ¿Yo? Me reí. No soy actriz ni cineasta. Marie, eres la estrella. Esta película existe por tu coraje de insistir en ser vista. Y así, a los 75 años, me encontré en alfombras rojas, asistiendo a festivales de cine, siendo entrevistada sobre discriminación por edad, dinámica familiar y la experiencia inmigrante. Era surrealista, maravilloso y aterrador, pero la mejor parte fue tener a Tommy conmigo en el estreno en Nueva York. Llevaba traje y corbata y se presentaba a todos como el nieto de Marie, con orgullo obvio. Durante la sesión de preguntas y respuestas después de la proyección, una joven en el público preguntó: ¿qué consejo le daría a otras personas mayores que se sienten invisibles en sus familias? Me levanté lentamente, mirando al teatro lleno, y dije: dejen de esperar permiso para importar. Dejen de hacerse más pequeños para caber en espacios que nunca fueron destinados a acomodar su ser completo. Cuenten sus historias. Fuerte, orgullosa, repetidamente si es necesario. Y si su familia no está interesada, encuentren personas que lo estén. El mundo necesita su sabiduría, su experiencia, su perspectiva. No lleven ese regalo a la tumba sin abrir. Los aplausos fueron atronadores, pero lo que más me conmovió fue ver a Tommy aplaudiendo con más fuerza que todos. Después de la proyección, mientras caminábamos por el vestíbulo, noté una figura familiar parada cerca de la salida. Michael, luciendo incierto pero determinado. «Mamá», dijo mientras nos acercábamos. «Yo vine. Espero que esté bien». «Por supuesto que está bien», dije, y lo decía en serio. Miró a Tommy, luego a mí. No tenía idea sobre nada de esto. El documental, los festivales de cine. Podrías haberme dicho. Podrías haber preguntado. Respondí suavemente. Asintió, aceptando la verdad de eso. Vi la película, toda, y me di cuenta. He pasado toda mi vida viéndote como mi madre, nunca como una persona que existió antes de mí y existirá después de mí. ¿Y ahora? Ahora veo ambas cosas, dijo. ¿Podemos almorzar esta semana? Tengo preguntas. Tantas preguntas. Ese almuerzo duró 4 horas. Michael preguntó sobre mi infancia, mis padres, cómo conocí a su padre, cuáles habían sido mis sueños antes de que la maternidad lo remodelara todo. Tomó notas en su teléfono, como si tratara de capturar décadas de conversaciones perdidas en una tarde. «Quiero arreglar esto», dijo mientras nos preparábamos para irnos. «No solo entre nosotros, sino para Tommy. Quiero que crezca conociendo las historias de su abuela, entendiendo de dónde viene. Entonces tendrás que escuchar», dije. «Realmente escuchar. No solo esperar tu turno para hablar, sino realmente oír lo que estoy diciendo». «Lo haré», prometió. «Quiero aprender». Ese verano, Tommy y yo finalmente hicimos nuestro viaje a París. Pero esta vez no estábamos solos. Michael vino también. 3 generaciones caminando por Montmartre juntos, yo mostrándoles el edificio donde crecí, el café donde tomé mi primer café, el Sena donde hice mi promesa a la Venus de Milo. «Grand-mère», dijo Tommy mientras estábamos en lo alto de las escaleras de Sacré-Cœur, mirando hacia la ciudad. «Entiendo ahora por qué nunca dejaste de hablar de París. No es solo un lugar, es parte de quién eres». «Sí», dije, con lágrimas en los ojos.
y ahora es parte de quién eres tú también. Michael estaba más callado, pero podía ver que estaba procesando todo. Esta ciudad que había formado a su madre, estas calles que habían formado sus sueños, esta cultura que le había dado fuerza cuando más la necesitaba. Lamento no haber preguntado antes, dijo en voz baja mientras nos sentábamos en un café por la noche, viendo la luz desvanecerse sobre los tejados. Estás preguntando ahora, respondí. Eso es lo que importa. En nuestra última noche, comimos en un pequeño bistró cerca de mi hogar de infancia. El dueño, un hombre de mi edad aproximadamente, entabló una conversación cuando escuchó mi acento. «¿Vous êtes d'ici? ¿Eres de aquí?» «Oui», sonreí. Nacida y criada en Montmartre. Lanzó en rápido francés, preguntando sobre mi vecindario, mi familia, mi historia. Michael y Tommy escucharon, sin entender las palabras, pero claramente comprendiendo el calor, la conexión, la sensación de pertenencia. Nos está invitando de vuelta para Navidad, traduje. Dice que cualquier hija de Montmartre siempre tendrá familia aquí. El sentido de pertenencia que sentí en ese momento, no solo a París, sino a mí misma, valió cada año que había pasado sintiéndome perdida. El documental ganó varios premios y se transmitió en una importante plataforma de streaming. De repente, estaba recibiendo mensajes de personas de todo el mundo, personas mayores que se sentían invisibles, hijos adultos que se daban cuenta de que nunca habían conocido realmente a sus padres, jóvenes que querían escuchar más historias de sus mayores. La Sociedad de Historia Viva se convirtió en un modelo que centros comunitarios en todo el país comenzaron a replicar. Comencé a viajar para hablar sobre la importancia de la narración intergeneracional, de negarse a dejar que la edad equivalga a irrelevancia. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió en casa. Catherine me llamó en octubre. «Marie», dijo, su voz pequeña e incierta. «Sé que no tengo derecho a preguntar, pero ¿podríamos hablar?» Nos encontramos en un café neutral, ambas nerviosas, ambas cargando años de dolor acumulado y malentendidos. «Vi el documental», comenzó. «No tenía idea sobre tu vida en París, tu experiencia, nada de eso. Me siento horrible por cómo te traté». «¿Por qué?», pregunté, genuinamente curiosa. ¿Qué era en mí lo que te amenazaba tanto? Estuvo callada por mucho tiempo. «Estabas tan segura de ti misma», dijo finalmente. «Incluso cuando estabas tratando de encajar, había algo sólido en ti, y yo me sentía como una fraude todo el tiempo. Mi francés no era tan bueno como pretendía. Mi sofisticación era toda superficie. Creo que te ataqué porque representabas algo auténtico que tenía miedo de nunca ser». Era una respuesta honesta, más honesta de lo que había esperado. «Catherine», dije suavemente, «la inseguridad no es una excusa para la crueldad, pero es una explicación. Y te agradezco que la compartas. Quiero hacer las paces», dijo. «No sé cómo, pero quiero intentarlo. La persona con la que más necesitas hacer las paces es Tommy», le dije. «Él nos ama a ambas, y ha estado atrapado en medio de nuestro drama durante años. Pase lo que pase entre tú y yo, él merece algo mejor de ambas». Asintió, con lágrimas en los ojos. «Tienes razón. ¿Y Marie, considerarías enseñarme? Sobre cocina francesa, quiero decir. La real, no las versiones de restaurante». Era una petición sorprendente. ¿Por qué? Porque quiero darle a Tommy algo auténtico con lo que conectar. ¿Y por qué? Porque quiero entender lo que estaba tratando tan duro de descartar. Comenzamos pequeño. Una vez al mes, Catherine vendría a mi apartamento para una lección de cocina. Hicimos cosas simples al principio: sopa de cebolla francesa adecuada, coq au vin, tarte tatin. Era una estudiante cuidadosa, tomando notas, haciendo preguntas sobre técnica y tradición. Lentamente, mientras trabajábamos lado a lado en mi pequeña cocina, parte de la tensión se alivió. No perdón exactamente, pero una especie de detente, un acuerdo para centrarnos en lo que ambas amábamos, Tommy, y construir desde ahí. «¿Sabes?», dijo una tarde mientras esperábamos que el pan subiera. «Nunca entendí por qué Michael hablaba tanto de tu cocina cuando era más joven. Ahora lo entiendo. Esto no es solo comida. Es cultura, historia, amor, todo mezclado. Eso es lo que se supone que debe ser la cocina.
respondí. Cuando se hace bien. Para Navidad de ese año, habíamos logrado algo que nunca pensé posible. Una dinámica familiar funcional. No perfecta, no sin sus cuidadosos límites, pero funcional. Tommy pasó la Nochebuena conmigo y Michael, aprendiendo a hacer buche de Noel. Catherine se unió a nosotros para la cena de Navidad, trayendo flores y vino y preguntas genuinas sobre mis tradiciones navideñas en París. Mientras nos sentábamos alrededor de mi pequeña mesa, la luz de la tarde filtrándose por mis ventanas, miré alrededor a esta familia complicada, imperfecta, real, y sentí algo que no había experimentado en años. Satisfacción. Grand-mère, dijo Tommy mientras terminábamos el postre. ¿Cuál fue la mejor parte de este año para ti? Consideré la pregunta seriamente. El documental, los festivales de cine, el reconocimiento, las reconciliaciones. Había habido tantos momentos significativos. La mejor parte, dije finalmente, fue recordar que mi historia no ha terminado, que a los 75 años todavía puedo sorprenderme, todavía puedo crecer, todavía puedo volverme más yo misma de lo que era antes. Quiero ser así cuando sea viejo, declaró Tommy. Mon chéri, me reí. No tienes que esperar hasta que seas viejo. Puedes empezar a ser completamente tú mismo ahora mismo. Mientras escribo esta sección final, estoy sentada en mi cocina un martes por la mañana, esperando a que Anne llegue para nuestro café semanal. El apartamento huele a pan au chocolat que hice para la reunión del centro para personas mayores de mañana. Mi calendario está lleno. Una clase de cocina esta tarde. Una sesión de narración en la biblioteca el jueves. Una videollamada con un centro comunitario en Seattle que quiere iniciar su propio capítulo de la Sociedad de Historia Viva. A los 76 años, mi vida tiene más propósito, más alegría, más conexión que la que tenía a los 66. Me despierto emocionada por el día que tengo por delante. Me voy a dormir agradecida por la vida que he reclamado. El espejo en mi baño refleja a una mujer que finalmente reconozco completamente. Cabello plateado que atrapa la luz. Rostro marcado con risa y sabiduría. Ojos brillantes con curiosidad sobre lo que viene después. Así es como se ve la confianza a los 76. Así es como se ve dejar de disculparse por ocupar espacio. Michael llama todos los domingos, lleno de preguntas sobre la historia familiar, recetas, historias que quiere preservar para Tommy. Catherine y yo mantenemos nuestra cuidadosa paz, unidas en nuestro amor por un niño que merece algo mejor que el legado de dolor que habíamos estado construyendo. Tommy, ahora de 12 años, habla francés con fluidez, apasionado por la cocina, y seguro en su identidad, como el nieto de una mujer que cruzó un océano por amor y aprendió a hornear milagros con sus propias manos. Habla de visitar Damasco con la familia de Hassan, de estudiar arte en París, de todas las historias que planea recopilar de todos los ancianos en su vida. Pero mis momentos favoritos siguen siendo los tranquilos. Martes por la mañana con Anne, compartiendo recuerdos y sueños como las hermanas que éramos antes de que la vida lo complicara todo. Viernes por la tarde en la panadería con la familia de Hassan, mis manos en la masa, rodeada por el cálido caos de un negocio construido sobre amor y herencia compartida. Domingos por la noche con mis amigos de la Sociedad de Historia Viva, escuchando historias que de otra manera se perderían para siempre. Estas son las relaciones que me sostuvieron cuando la familia de sangre falló. Estas son las personas que vieron mi valor cuando yo misma lo había olvidado. La niña que una vez se prometió que nunca dejaría de creer en la belleza cumplió su palabra. La mujer que cruzó un océano por amor aprendió que a veces el amor más importante para cultivar es el que te das a ti misma. La grand-mère que merecía algo mejor finalmente descubrió cómo insistir en ello. Soy Marie-Claire Dubois. Nací y crecí a base de croissants. Hablo 3 idiomas, he vivido en 2 continentes, y tengo historias que podrían llenar una biblioteca. Soy maestra, amiga, madre, abuela. Soy una mujer que se negó a desaparecer solo porque otros dejaron de verme. Y finalmente, a los 76 años, sé exactamente quién soy, y estoy orgullosa de serlo. ¿Alguna vez has vivido o conocido a alguien que vivió algo como esto?
donde las dinámicas familiares te hicieron sentir invisible, donde hablar otro idioma se convirtió en un arma usada contra ti, donde la edad fue tratada como irrelevancia en lugar de sabiduría. Comparte tu historia en los comentarios abajo. Si esto resonó contigo, por favor dale me gusta a este video y suscríbete. Significa el mundo para mí y ayuda a asegurar que estas historias lleguen a alguien que necesita escucharlas. A veces el mensaje más importante es simplemente este: vales más de lo que estás aceptando y nunca es demasiado tarde para empezar a insistir en el respeto que mereces.